Queridos amigos y hermanos, con ustedes su programa La Gracia Revelada. Como siempre, con gran placer, gran satisfacción nos dirigimos a todos ustedes para seguir analizando algunos temas importantes de la palabra de Dios que tienen que ver con la escatología consumada. Nosotros hemos estado estudiando acerca de lo que comúnmente se cree en el mundo cristiano, lo que es el infierno. Ya hemos visto que la palabra infierno en sí no es una palabra que aparece como tal en las escrituras, sino que es una transliteración del latín infernus, que significa inferior. Es decir, que las escrituras nos presentan el infierno como un lugar de tormento y de sufrimiento, donde hay un fuego literal quemando a las personas. Pero también la Biblia habla de una metáfora llamada el lago de fuego. Hemos estado analizando el destino final de los seres humanos, lo que comúnmente se conoce como el lago de fuego, el juicio en el lago de fuego. Y sabemos que hay tres posturas: la tradicionalista, que habla de un fuego literal eterno para siempre; la aniquilacionista, que habla de un exterminio total de la persona después del juicio, el no salvo; y la postura tradicionalista, la postura restauracionista, que postula la idea de una restauración de la persona aún después de estar en el lago de fuego. Es decir, que el lago de fuego en esa postura no se presenta como el final de la existencia, sino como un lugar de purificación, donde la persona finalmente reconoce a Jesucristo en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la angustia, y es restaurada al reino de Dios. Bueno, nosotros vamos a ver ahora un texto que se encuentra en 2 Tesalonicenses capítulo 1, los versículos 6 hasta el 10. Leemos en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 al 10. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesucristo desde el cielo, con los ángeles de su poder. Él llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de externa perdición. Los cuales sufrirán pena de externa perdición, o de eterna perdición. Versículo 9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, y excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y sea admirado. Cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y sea admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Hay algunas ideas importantes que nosotros debemos extraer de este texto. Primero, los tesalonicenses estaban siendo muy atribulados por sus compatriotas que no habían creído en el Evangelio. Es decir, los tesalonicenses que creían estaban siendo perseguidos por los tesalonicenses que no creían. Tanto así que en el capítulo 2 Pablo les dice que ellos estaban sufriendo igual que los judíos en Jerusalén, que los estaban maltratando, los estaban persiguiendo. Entonces él le dice que cuando Cristo aparezca desde el cielo con sus ángeles en llama de fuego, para dar retribución, es decir, pago a los que no obedecen al Evangelio, ellos van a tener reposo. Bueno, aquí vemos otra de las figuras que se utilizan para hablar de la manifestación del Señor Jesucristo. Aquí se presenta a Cristo viniendo en llama de fuego. Leemos en el Antiguo Testamento que la expresión en llama de fuego, muchas veces cuando Dios dice que eres un fuego humeante, está hablando de un juicio, un castigo. Bueno, pues aquí dice que viene en llama de fuego, pero hay otros versículos donde dice que viene como un relámpago, que viene en un caballo blanco, que viene en una nube, porque todas son expresiones simbólicas, metafóricas, de decir que Cristo venía a juzgar a sus enemigos. Entonces el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses que ellos van a tener reposo cuando se manifieste el Señor Jesucristo desde el cielo con sus ángeles en llama de fuego. Los tesalonicenses, a los cuales se les escribió esa carta, bueno, pues ellos están muertos. De manera que si ellos murieron y Cristo no les dio reposo, entonces no cumplió su palabra. Nosotros estamos conscientes que las escrituras presentan una venida en juicio en el primer siglo. Ya hemos estudiado bastante sobre eso y sabemos que en el año 70 ocurrió el juicio sobre los judíos incrédulos que estaban perseguidos por los cristianos. Mientras los cristianos se les ofrece reposo, Pablo dice que los no creyentes, los que no obedecen al Evangelio del Señor Jesucristo, los que no reconocen a Dios en su vida, sufrirían eterna perdición. Algunas versiones dicen eterna destrucción. Este es un versículo que es muy usado en los círculos aniquilacionistas para decir que la persona es aniquilada, porque la palabra que se usa allí, perdición, en otros sitios se usa para decir destrucción.
Pero nosotros vamos a ver algunos versículos donde se usa esta palabra, perdición o destrucción, que es del griego apolumi, que en varios versículos está la idea de perderse, de extraviarse y de ser destruido, pero que no se presenta en las escrituras como dejar de existir. Es decir, destruir en las escrituras no necesariamente significa dejar de existir. Por ejemplo, hay un versículo que dice que con la muerte Cristo destruyó al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo, pero no lo destruyó inmediatamente, como la gente se imagina que pasó a la inexistencia. Y vamos a ver algunos versículos que nos hablan de eso. Vamos al Evangelio según San Marcos, en el capítulo 3. Evangelio según San Marcos, en el capítulo 3. Allí vamos a ver cómo se usa la palabra apolumi en referencia al Señor Jesucristo. Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo 6 nos dice: salidos los fariseos, tomaron consejo como con los herodianos contra él. Ahí está la palabra apolumi, para destruirlo. La misma que en Tesalonicense dice perdición, aquí dice para destruirle. Pero sabemos que ellos no estaban buscando consejo de cómo hacer que Jesús no existiera. Sino en este sentido significa, destruirle significa llevarlo a juicio. Pero no, ellos sabían que esa palabra ahí, ellos entendían que ellos no estaban hablando de que Jesús iba a dejar de existir, que iba a hacer. Es decir, que la idea no se presenta en las escrituras como dejar de existir, sino en ocasiones quitar la vida, como en este caso. Veamos también el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 10. En el capítulo 10 dice en el versículo 6: y antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa palabra perdida es la misma palabra apolumi que en varios textos es traducida como destruir. De manera que Jesús mandó a sus discípulos, a los 12 discípulos, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, perdida ahí no significa aniquilada. Perdida ahí no significa que dejaron de existir, sino que estaban extraviadas. Estaban extraviadas, estaban separadas del plan y del propósito de Dios por el cual él había cogido a Israel. Sigamos viendo algunos versículos. Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo 24. Respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Otra vez Jesús hablando aquí con la mujer sirofenicia, la mujer cananea, le dice que él fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, puede traducir a las ovejas destruidas, pero no estaban muertas. Bueno, en un sentido espiritualmente sí, pero no había sido aniquilada. De manera que la palabra apolumi no presenta la idea de un aniquilamiento, de un cese de la existencia, sino la idea de muerte, la idea de separación de Dios, la idea de estar extraviado, de estar perdido. Capítulo 8 también, versículo 25. Mateo capítulo 8, versículo 25. La palabra perecemos es la misma palabra apolumi que en otro texto es traducida como ser destruido o perderse. Entonces ellos despertaron a Jesús, estaba durmiendo y estaban en la barca, había una tormenta. Sálvanos que perecemos. Ellos no le estaban diciendo sálvanos que vamos a ser aniquilados, que nunca más vamos a existir, que no va a quedar rastro de quiénes fuimos nosotros. Es decir, que la palabra apolumi en las escrituras no presenta la idea de inexistencia, de dejar de existir. De manera que la postura aniquilacionista no puede apoyarse en la palabra apolumi para decir que las personas después de juicio van a dejar de existir. No es la idea que se presenta en las Santas Escrituras. Ahora nos vamos al Evangelio según San Lucas, Evangelio según San Lucas, y nos vamos al capítulo 9. Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9, se presenta también la idea de perderse, de extraviarse, de sufrir separado de Dios. Capítulo 9, y vamos a leer en el versículo 50, los versículos 55 y 56. Vamos a leer del 54. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió y les diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fue a otra aldea. Otra vez, la palabra apolumi, la idea aquí es de perder, de que la persona esté separada de Dios. Pero no está hablando de un aniquilacionismo, de que la persona deja de existir y es como si no hubiese existido. Ya nosotros vimos en las semanas pasadas que cuando le habla de ser consumido,
no está hablando de cuando las personas resucitan, sino cuando están vivos, que son juzgados, y el juicio de Dios se presenta en la Escritura como ser consumido. Veamos en Lucas capítulo 15, la parábola del hijo pródigo, que también aquí se presenta como alguien que está extraviado, y se usa la palabra perdido, perdido. Dice en el capítulo 15, versículo 23 y 24, traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aquí encontramos en la parábola del hijo pródigo que cuando regresó, el padre dijo, mi hijo se había perdido y ha sido encontrado, pero no había sido aniquilado. Y se usa la misma palabra apolumio, es decir, estar perdido, estar destruido en las Escrituras no significa dejar de existir, pasar a la inexistencia. Muy por el contrario, alguien que está perdido es alguien que puede ser encontrado, como en este caso del hijo pródigo. De manera que ahí la postura restauracionista presenta que las personas que están perdidas aún en el lago de fuego pueden ser encontradas, porque finalmente, bueno, pues para ir concluyendo con esta parte, vamos a ver en Romanos capítulo 2, versículo 6 en adelante, donde nos dice, Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente, también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin la ley han perecido, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Pecado por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley lo justo ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Aquí en el versículo 2 encontramos otra vez la idea. Dice que perecerán, esa es la misma palabra, apolumio, es decir, se perderán. Pero no presenta la idea de que serán aniquilados, de que dejarán de existir, sino que estarán extraviados, porque se quedan en la condición en que están hasta que no reconozcan al Señor Jesucristo. Estos versículos que nosotros acabamos de leer ahora parecen contradecir la idea de que la salvación es por pura gracia, porque dice que Dios paga vida eterna a los que perseveran en bien hacer, es decir, a los que continuamente viven haciendo el bien, y que los justos de Dios son los hacedores de la ley. Esa es la idea que se presenta en todas las Escrituras, que Dios ha establecido su ley y el que la viola debe morir. Cuando Él dice en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, he aquí yo pongo delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida para que viva. Escoge la vida para que viva, pero entonces explica, amando a Jehová y obedeciendo todos sus mandamientos. En las Escrituras se presenta la idea de que para tener vida el hombre tiene que obedecer los mandamientos de Dios. En el tribunal del cielo hay una sentencia que es pena de muerte o vida. ¿Quién merece la vida? El que obedece los mandamientos de Dios, el que cumple perfectamente toda la ley de Dios. Por eso dice, persevera, o sea que no se desvía en ningún punto. Entonces, las Escrituras nos presentan en otro lugar que no hay nadie que pueda alcanzar ese estándar. Como ninguno puede cumplir perfectamente lo que Dios pide, nadie merece la vida. Ningún ser humano merece la vida, porque no puede cumplir la ley de Dios. Los hacedores de la ley, dice aquí, serán justificados. Es decir, serán reconocidos inocentes, porque no han violado la ley, no son culpables, no se les puede atribuir culpa, no se les puede imputar ningún cargo. Pero el asunto es que más adelante Pablo dice, no hay justo ni uno, no hay ni uno que haya cumplido perfectamente la ley. Entonces surge la pregunta, ¿cómo vamos a tener esa vida eterna que dice aquí? ¿Cómo vamos a ser justificados en el tribunal de Dios? Bueno, la respuesta es, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, Romanos 3:24. Es decir, Cristo vino a redimirnos de esa condición. La redención que es en Cristo Jesús quiere decir que Cristo nos redimió de la pena de la muerte eterna que pesaba sobre nosotros, cumpliendo Él perfectamente todas las demandas de la ley de Dios. De manera que aquellos que ponen su fe en Jesucristo como el único medio para llegar a Dios, entonces para ellos no hay ninguna condenación. No van a ser apolumio, no van a ser destruidos, no van a estar perdidos,
porque pertenecen ahora al pueblo de Dios, redimido por la sangre del Señor Jesucristo. La única garantía que nosotros tenemos de entrar al cielo y vivir eternamente en la presencia de Dios es que Cristo haya pagado nuestros pecados y haya obedecido perfectamente la ley de Dios en nuestro lugar. Por eso es que la Biblia dice que Cristo es la vida, porque Él es el que cumplió perfectamente todas las demandas de la ley de Dios y lo hizo por nosotros y lo hizo en nuestro lugar. Así que mi estimado amigo y hermano que me escucha, no tiene por qué estar perdido, no tiene por qué ser destruido. Cristo vino a restaurar, Cristo vino a dar vida y a darla en abundancia. Solamente pon tu confianza, tu fe, rinde tu corazón, todas tus energías a Cristo Jesús, confiando en la suficiencia de su persona, en la suficiencia de su obra y en la suficiencia de su muerte y de su resurrección para tú y yo ser aceptados en el cielo, limpio y sin mancha delante de Dios, aunque seamos los más pecadores del mundo. Ese es el gran regalo de Dios, perdón y vida eterna en Cristo Jesús. Gracias y favor y misericordia de Dios sea con todos vosotros y hasta una próxima ocasión.